pasemos a otro tema. Otro tema que, pues, obviamente, hemos visto cómo desde las mañaneras se trata de gobernar. O sea, ahí se llega con una idea, ¿no? Este tipo de administración pública en donde sacas el dedito, ¿no? Te lo metes en la boca, sale la salivita, lo levantas y así a ver qué es lo que se me ocurrió hoy. Y la ocurrencia fue hace como 20 días, un mes, que habría que regresar a clases y de clases presenciales. Y era importantísimo porque el retorno a clases le iba a permitir a los niños y a las niñas resarcir el rezago educativo. Ese rezago educativo que es muy doloroso, pero cuando estás viendo el planteamiento de decir, bueno, vamos a regresar. Ahora, vamos a regresar, pero no van a venir todos los niños juntos. Va a tener que ser unos días unos, otros días otros. Y cuando sacabas tú la cuenta de lo que era la primera intención del regreso en el mes de junio, el 7 de junio, era que iban a regresar ellos y máximo iban a tener 8 días clases presenciales, ¿no? Pero se empezaba a vislumbrar desde aquel momento, los que nos opusimos a este tipo de cosas, pues la primera, que era el problema de que se iba a arriesgar la salud de los niños, obviamente, de los padres, de los directivos de las escuelas, de los maestros. Y dijimos, no, es que no puede ser posible si la gente no está vacunada. Y decían, no, es que ya para eso vacunamos a los maestros. Sí, pero el foco de contagio pueden ser los niños. Y resulta ser que en breve, ¿no? Hace más o menos una semana, semana y media, pues empezaron a salir noticias respecto a que teníamos en ese momento ya los primeros niños contagiados y que ellos habían llevado el virus a su casa y ya habían contagiado a sus familias. Era la obviedad lo que iba a suceder. Y luego en la Ciudad de México se da el punto de irnos a semáforo verde para ver todo el proceso electoral. Junto con Pegado se dijo que regresamos a clases precisamente por esa misma situación, por la parte electoral, y no hemos tardado menos de 15 días, regresamos a semáforo amarillo y declara la autoridad educativa de la Ciudad de México que se acaban las clases presenciales y regresamos al esquema no presencial. Pepe, coméntanos, ¿qué opinas de todo esto? Pues lo habíamos comentado ya en otro programa, incluso con autoridades escolares, ¿no? En que se nos hacía que era una medida que no era la adecuada en ese momento y que mucho se comentó en el sentido de que era un poco para que la gente saliera a votar, ¿no? Era un poco porque venían las elecciones, el empezar a integrarnos a una vida más normal, en teoría, pero incluso como en otras ocasiones, pues también se les deja un poco la responsabilidad a los padres, y entonces decía, quien quiera lleve y quien no, no lo lleve, ¿no? Y ahí cargas una responsabilidad, porque entonces el niño que se enfermó es porque lo llevó su papá, ¿no? Claro. Yo creo que eso lo hemos comentado en múltiples ocasiones en las cuales me parece, digo, yo hemos sido muy críticos de los gobiernos, creo que coincidimos en que el gobierno de Claudia no ha sido un mal gobierno, sin embargo, en ese sentido, pues creo que sí ha estado atrapada entre lo que debe hacer y lo que no le permiten hacer, que así pareciera, ¿no? Que es el hecho de llevar la contraria al gobierno federal. Yo sí creo que fue una medida precipitada y ahí están las consecuencias, lo habíamos comentado, ¿no? Lo habíamos comentado que el hecho de regresar a clases presenciales, pues era jalarle la cola al diablo, ¿no? O sea, esa era la realidad y desafortunadamente de manera muy rápida, pues se empieza a notar que efectivamente esta no era la decisión que se debía de haber tomado, sobre todo porque ya se había tenido el antecedente de Campeche, ¿no? Cuando hablamos también con las autoridades, algunas autoridades de la secundaria 82, veíamos este antecedente, pero sin embarro, pues también las autoridades están atrapadas entre lo que a ellos se les indica y la otra parte que es el consenso con los padres de familia. Sí, era Campeche y Nayarit en aquel momento, ¿no? Y que ya con esa experiencia sabíamos que esto iba a ocurrir. Pero adicionalmente, Pepe, hay algo que nos han venido vendiendo la idea de que el rezago educativo, que es muy importante atenderlo, e indudablemente nadie va a discutir a eso que a nosotros nos tocó, o sea, con la edad que tenemos, hace medio siglo que se viene tratando el rezago educativo del país. O sea, es que es increíble. A nosotros nos tocó este discurso, ¿no?
pinche discurso pedorro también de aquellos presidentes, de que no, y es que ahora sí, la educación va a ser el motor del desarrollo del país, bla, 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 bla. Y en todas las administraciones es el mismo objetivo, nadie lo cumple porque no se trabaja de manera organizada, de manera planificada, todo tiene que ver con opciones, pues muy poco investigadas y bien pensadas. Un ejemplo, tienes en plena pandemia a un secretario de Educación Pública que reordenó la situación, porque la verdad sí fue algo pues, que nadie esperaba una pandemia, y que en ese momento dices, bueno, pues cuando menos Esteban Moctezuma trató de darle cuadratura al círculo, ¿no? Lo empieza a hacer, le sale más o menos, y la gente le empieza a felicitar al presidente de las mañaneras, y no, y que mira, que el gran esfuerzo. Sabíamos que un grupo pequeño, en función de los 30 millones de chavos que van a la escuela básica y media superior, que un grupo que era el que tenía las condiciones para estudiar de manera no presencial, a través de las redes sociales, pues eran los que iban a estudiar y los otros iban a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque así está el país. O sea, eso no es culpa ni de este gobierno, ¿no? Ni de los anteriores, que también es que los anteriores no han hecho lo necesario. Tenemos un país muy grande, muy extenso, y hay comunidades donde es muy difícil, entiendo, que por no ser negocio no los conectan, y ahora supuestamente este gobierno lo va a hacer, veremos si lo logra, pero que desde esa perspectiva, cuando tú dices, bueno, este secretario más o menos le dio rápida solución a un problema que fue de la noche a la mañana, de repente, en plena pandemia, lo dejas ir. O sea, en lugar de que se quede en todo el proceso, dejas que se vaya ahora como embajador. Dices, es que es una pinche cosa de locos, de locos. Si tienes a un secretario que más o menos le encuentra el rumbo, bueno, ahora traes a una secretaria maestra, ¿no? Que además ha sido siempre una operadora política de su jefe político, de allá de Texcoco, y que no tiene ni los tamaños, ni los alcances, ni la visión de lo que es la administración pública federal y tampoco de la educativa, ¿no? Aparte de la SEP. Dices, bueno, entonces, ¿en manos de quién está ahora la Secretaría de Educación Pública? Esa transición con el problema de la pandemia, sin tener realmente lo que va a suceder, ha vuelto una locura, porque obviamente cuando llega ella no se queda con el equipo de Esteban Moctezuma, empiezan a ver los cambios en plena pandemia, la gente no está físicamente. Yo he platicado con gente que trabaja en el área normativa de la Secretaría de Educación Pública y dicen, esto es un desmadre. O sea, estamos hablando de los secretarios, de las subsecretarías, de las direcciones, de los jefes de departamento, de los jefes de oficina, que son los que a huevo tienen que estar ahí. No, esto es un desmadre. Los libros nunca salieron, no hay realmente un proyecto educativo, no se sabe qué es lo que se quiere. Y cuando estamos hablando de esto, dices, bueno, a ver, ya los chavitos tienen un rezago, estas generaciones, por no estar completos en el proceso presencial. Bueno, ahora, ¿qué habilidades tenemos que garantizar para que posteriormente se incorporen a la vida productiva del país? Yo no he escuchado a nadie que hable de eso, ¿eh? Este mundo ya no va a ser el mismo. Y los que ya avanzaron en esa parte de la situación digital, que hemos visto a niños que ya son muy hábiles conectándose a Zoom o conectándose a StreamYard, que ya chatean con sus amiguitos. Estoy hablando de niños de 6 años, 5 años, que ya son capaces de interrelacionar con un teléfono inteligente y que se pueden conectar y socializar a través de ahí. Ahora los quiero regresar a que dejen de utilizar esos instrumentos, cuando lo que deberían de hacer es, vamos a potenciar, porque esto es los trabajos futuros en donde ellos se van a incorporar. Y sale el presidente con sus cosas así. ¿Sabes cómo lo veo? Como a los hermanos Soler, cabrón. Así lo veo, el presidente. O sea, así como, ¿no? En aquellas películas en donde trataban de imponer como el abuelito o el papá, ¿no? Autoritario, y así va a ser, porque yo lo digo, cabrón, ¿no? O sea, neta, ¿cómo ves todo esto, bebé? Porque realmente ya a veces causa hilaridad todo esto. Mira, a mí se me hace increíble y hasta irresponsable. Bien lo comentas tú. Yo entendería este cambio si fuera en una transición de gobierno a gobierno. Pero estás hablando de un gobierno que, como bien lo comentas tú, y hay que reconocerlo, al parecer Esteban Moctezuma ya le había encontrado la cuadratura a esta parte, ¿no? Las cosas ahí iban y creo que se podían haber aguantado,
y trabajar más en los aspectos a los que la misma pandemia nos obligó a acelerar los procesos, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del aprendizaje en línea. O sea, la pandemia fue lo que hizo, fue acelerar este proceso para el que ya íbamos y que creo que es lo que se tenía que haber realmente trabajado para poder salir adelante y garantizar las condiciones para que todos los niños estuvieran en condiciones de igualdad, ¿no? En igualdad de condiciones. Yo creo que sí es irresponsable el que se hayan hecho las cosas de esta manera, sobre todo porque tú comentaste el antecedente de la profesora, en el sentido de que es incondicional del presidente. Está bien, cuando estás en un proyecto así debe de ser, pero también debes de ser responsable de acuerdo a la facultad que te están dando o la tarea que te están dando a ti para ejecutar y eres responsable de ella, ¿no? Y en este caso no estamos hablando en sentido estricto de una cuestión meramente operativa o de logística, estamos hablando de poner en riesgo la vida de mucho más gente con la pandemia aún todavía por acabarla de controlar, ¿no? Eh, Indicadores del mes de febrero, marzo nos decían que la tasa de mortalidad por COVID de América Latina, la más alta, la teníamos nosotros, ¿no? Entonces, si no vas a los indicadores y no estás planteando una estrategia para que puedas continuar con la educación sin arriesgar a la gente, pues entonces yo creo que estás fallando en algo, ¿no? Sí, es que es indiscutible. Uno de los argumentos que yo escuché en la mañanera es que los niños necesitan socializar y estar ahí con sus amiguitos. A ver, espérenme, digo, cualquiera que ha dado clases, no necesariamente académicas, dentro de una escuela, en otro tipo de actividades, como yo, como entrenador de fútbol, que tengo contacto con los niños y con los jóvenes, sabes perfectamente que hay un problema muy serio en cuanto a los grupos que, por ejemplo, en la parte de invierno, Pepe, se incrementan los contagios de vías respiratorias. ¿Por qué? Porque los chavitos pues, no hacen el autocuidado que les dicen sus papás, ¿no? El autocuidado de su que dice su papá. A ver, llevas la chamarra, llevas suéter, no te vayas a quitar el suéter, pinche chamaco, porque si no, entonces vas a ver cuando regreses. Puta, salen de sus casas bien tapaditos, bien abrigaditos, llegan al salón, empiezan a sentir calor y pum, 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 se quitan todo, pum, ahí vienen inmediatamente, ¿no? El resfrío. Luego, estando en el salón, pues no son los que sacan su pañuelo o hacen el estornudo de etiqueta, no, pues estornudan y esparcen el virus de manera total. Comparten el refresco, comparten la torta, lo que está padre, ¿no? Pero físicamente hay este tipo de trato, pues obviamente hay un contagiadero. Bueno, si tenemos esa experiencia básica, es lógico pensar que una pandemia en donde nos han recomendado todo lo contrario, pues los niños no van a poder observar. Y me han dado unos agarrones en las discusiones en donde me dicen, es que menosprecias a los niños. A ver, yo no menosprecio nada. Yo lo que les digo, revisen los datos, que no son los datos que yo digo, revisen lo que es el sistema de salud, cómo está ahí reflejado las atenciones médicas por cuestiones de vías respiratorias de los niños y de los adolescentes. Eso es así. Otro ejemplo, cuando vienen las pandemias en donde hay contagio de piojos, pues el piojo no anda saltando, si no es un canguro, no salta de una cabeza a otra, ¿no? El contacto. Es el contacto físico. Ay, ¿cómo le dices? Ay, cuando hay el contagio de piojos en las escuelas, ¿qué dicen los papás? No te juntes con nadie. Es más, los que tienen el cabello largo, no te les acerques. Bueno, y regresan todos contagiados. ¿Por qué? Porque el niño es niño y tu brother es tu brother y lo abrazas y lo apapachas y juegas y le das un zape. Y eso es la realidad. Entonces, bajo todos estos argumentos que parecía ser que ni siquiera las experiencias básicas, que en este caso la Secretaría de Educación Pública se supone que lo vivió como docente, que le pudiera decir, a ver, señor presidente, mire, la situación, lo que usted vivió allá con los hermanos Soler, eso ya no existe, cabrón. O sea, lo que se vive todos los días en una aula, en un salón de clases es esto. Por favor, no nos obligue a querer regresar. Afortunadamente hubo oposición, los padres no llegaron. Vimos en el Estado de México, Pepe, salones de clases con 3 alumnos. Sí. Bueno, hace regresar a toda la estructura de docencia administrativa a correr riesgo porque se tienen que trasladar en el transporte público, porque tienen que convivir ya estando ahí.
innecesario para que al final del día 2 semanas les duró el regreso a clases y órale, otra vez a no tener las clases presenciales. Y es así como, la verdad, dices, da pena un gobierno que de repente tiene esta toma de decisión. Sí, mira, este argumento que tú comentas de la necesidad de los niños de tener contacto con sus compañeros, pues la verdad es que a mí me parece hasta trágico porque es la crítica que se hizo a los adultos, ¿no? O sea, Así es. cuando se empezaron a aperturar los centros comerciales, los restaurantes y demás, pues la recomendación precisamente es esa, o sea, no vayas a la convivencia, no vayas al desmadre, ve a comer porque tienes necesidad de comer y porque tienes necesidad de reactivar la economía. Pero hay reglas, las mesas a 2 metros, a 3 metros, a 1,5 metros, 4 personas por mesa. O sea, y aún cuando con los adultos te cuesta mucho trabajo, lo vimos en los videos de las redes, cuántas gentes fueron evidenciadas por no querer usar un cubreboca para entrar a cambiar un cheque al banco. O sea, todo este tipo de situaciones en que si tú dices, si tú crees que los adultos son conscientes y deberían de entender, no lo son, pues cante más si los niños, y no porque no sean obedientes, no tengan la capacidad de entendimiento, sino porque por naturaleza son inquietos, ¿no? Veíamos las imágenes del regreso a clases en algunas escuelas de la ciudad, en donde pues nos documentaban desde que salían de su casa, la mamá, la compra de los cubrebocas, de la mascarilla, ¿no? De la careta, la compra del gel y todo más para que el niño, y pues todo eso se ve muy padre, el niño entra pues casi casi con su uniforme de astronauta a la escuela, ¿no? El tema es cuánto tiempo va a permanecer así, Así es. cuánto tiempo o si va a tener la capacidad la profesora o el profesor de estar revisando que no se lo quiten, que no se toquen los ojos, que no se toquen la boca, ¿no? O sea, o con lo que tú comentabas, que estén compartiendo el alimento con sus amigos. Precisamente por esta falta de convivencia es que las condiciones pues tampoco eran naturales el regreso a clases. No es lo mismo dejar de verte el sábado y el domingo y regreso el lunes a que tengo un año de no verte, ¿no? De no convivir contigo y entonces, pues, aunque son niños, pues hay muchos temas o muchas cosas que hacer y así lo consideran y es natural, son niños, ¿no? Entonces yo creo que lo que habíamos comentado, yo sí creo que en ese sentido, pues le ha faltado asumir de manera más formal la responsabilidad al gobierno en el sentido de cómo se va regresando a la nueva normalidad, ¿no? Y es que también hablamos de la situación de que las escuelas no estaban en condiciones, no tenían ni siquiera la infraestructura mínima indispensable para cumplir con los protocolos de salud. Estamos hablando del gel antibacterial, pero no para un día. O sea, gel antibacterial para todos los días durante todo el tiempo que estuviera abierta la escuela. También el agua. Si no hay agua, ¿cómo te lavas las manos? Salíamos de escuelas o supimos de escuelas que no tenían estas condiciones básicas. Y estamos hablando de todo, los artículos de limpieza, la propia gente que hace la limpieza, en fin. Pero ya no, para finalizar, yo sí, mi formación como psicólogo sí me permite afirmar varias cosas. Voy a hacer nada más una que me parece que es un argumento igual, me parece muy falaz, porque hablaban acerca de que era muy importante el vínculo que los niños deben establecer con sus padres. Yo les digo, perfecto, sí, sin duda. Nada más que, ¿qué creen? Las redes sociales es el medio y la parte física es el medio, no es el fin. O sea, tú puedes tener vínculos socioafectivos con tus padres a través de la presencia física o a través, como ahora ya lo están haciendo en redes sociales. Los niños de 5 o 6 años, ya sus papás les han autorizado tener su WhatsApp o su Messenger, porque hay posibilidad de hacerlo, los controlan muy bien los papás, y establecen contacto fuera de lo que son las clases con sus amiguitos, y juegan juegos virtuales. Es que yo insisto, yo creo que el presidente insisto, ahí con los hermanos Soler, ¿no? Vamos a jugar lotería y la lotería es física. Solo ya pueden jugar cualquier juego, incluso la lotería, de manera virtual. O sea, ese avance tecnológico como al que al presidente no se le da esta parte, y por ejemplo, a mí yo lo que cuestionaría es, ¿realmente el hijo del presidente que va a una escuela privada, a una de las mejores escuelas privadas, estará yendo a clases de carácter presencial? O en esa escuela privada, pues cuidando a sus hijos, todos los que pagan ahí sus colegiaturas, los tienen a distancia. Y entonces, ¿por qué el presidente quiere someter a que los niños vayan de manera presencial? Ese sería el comentario en el sentido de que tenemos que entender
que hay muchas maneras de establecer vínculos y que las redes sociales o la parte física es meramente el vehículo. Porque cuando tú quieres establecer una buena relación, un vínculo psicoafectivo con alguien, lo estableces por teléfono, por las redes sociales, de manera física. Es curioso, en esta pandemia hay gente que no se veía hace 5 años, 10 años, y de repente le surgió la necesidad de ver a la persona, ¿no? O sea, me parece lo más falaz, Pepe. Sí, es que en esta parte que tú comentas es muy cierta. Es cierto esta parte de la necesidad del vínculo, pero tú ya comentaste todas las herramientas que hoy tenemos para estar vinculados. Acordémonos hace muchos años, ¿no? Todo en provincia o en otro lugar, y todo se hacía por medio del correo, de la carta escrita, ¿no? Así es. O sea, escribías tu Me cartita a llaman. mano, tardaba 15 días, una semana, un mes, pero lo hacías de manera periódica y ese era tu vínculo, ¿no? Ah, exacto. Cuando tú después tuviste la ventaja del teléfono local, pues también así lo hacías, ¿no? Incluso había teléfonos comunitarios en los pueblos, en Ajá. donde le hablan a Mauricio, entonces voy a avisar a Mauricio que le van a hablar o que le están hablando, ¿no? Esa era la parte en que se resolvía esta cuestión de los vínculos. Y hoy con más herramientas, pues me parece que sí les está faltando un poquito de imaginación, ¿no? Sí, y además te digo, y esa parte, incluso yo he visto a doctores en pedagogía y siguen insistiendo en esa parte, de oye, cabrón, pero si esta historia, Pepe, ellos que son gente que más o menos son de nuestra rodada, dices, oye, ¿cómo es posible que el doctorado te haya hecho ya tan pendejo, cabrón? O sea, neta de que estamos hablando, ¿no? Es por eso que luego afirmo que, pues también la parte académica a veces rebasa nuestras expectativas.